Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar la situación migratoria de los centroamericanos, la visión que tiene la administración Biden, particularmente para el Triángulo Norte y específicamente hacia nuestro país. Nos acompaña un experto en estos temas, don Ricardo Puerta. Siempre es un gusto saludarlo. Buenas noches. Buenas noches, Chendo. Gracias por la invitación y un gusto estar con la audiencia tuya que siempre está interesado en estos temas. Bueno, don Ricardo, ¿qué mensaje nos está mandando Estados Unidos? Se nombró a la vicepresidenta Harris para estar en el acompañamiento y en el contacto frecuente con los países del Triángulo Norte y sus líderes políticos para el tema migratorio, que como tal deriva a asuntos de seguridad, combate a la corrupción, narcotráfico, en fin, es todo un paquete que habrá que observar en la región. Se delegó también a un estadounidense que nació en nuestro país para estar al frente de los primeros contactos en Guatemala y El Salvador. Hoy justamente ya se ha reunido con el presidente Yamatei y mañana sigue su camino hacia San Salvador, pero obvia Tegucigalpa. A ver, vamos a analizar eso porque han mencionado varias cosas muy interesantes, algunas de ellas que tienen valor histórico porque están sucediendo por primera vez. Bueno, es la primera vez en la historia, por lo menos la historia contemporánea conocida, vamos a decir, después de la Segunda Guerra Mundial, siglo pasado, que la vicepresidenta de Estados Unidos, en este caso una mujer, está directamente relacionada con el asunto de Honduras. Vamos a ponerlo así. Que evidentemente es un asunto de Honduras como parte de la región del Triángulo Norte. Ese es el primer punto. Segundo punto, está con un enfoque por primera vez desde Clinton de que abiertamente el presidente de los Estados Unidos tiene una política promigrante. Y cuando hablo promigrante no quiere decir solo que le interesa la migración que viene de Centroamérica, le interesa que Estados Unidos tenga una migración de acuerdo a las necesidades de ser un país hegemónico, potencia mundial, que tiene una serie de características ocupacionales, que tiene una serie de demandas de asalariados y de gente que tiene talento para mantener su prepotencia geopolítica en el mundo, su hegemonía. Al extremo que si Estados Unidos no tiene, yo te diría, alrededor de 1 millón de personas todos los años nuevas como inmigrantes, y el mínimo son alrededor de 700,000. Hay 680,000 puestos de trabajo que se crean y no se pueden llenar solamente con la población que hay allá adentro. Es decir, que en ese sentido, Estados Unidos necesita la migración para seguir manteniendo su posición hegemónica en el mundo como potencia mundial. Ese es otro punto. El otro punto es el siguiente, que por primera vez hay un ataque bastante, yo no te diría integral, pero bastante multifactorial, multidimensional, acercándonos a un enfoque integral en el sentido de que no solo se van a atacar las causas de la migración, sino también los efectos de la migración. En otras palabras, las causas de la migración en el país de origen y en el país de destino, y los efectos de la migración en el país de origen y en el país de destino, más los países en tránsito. Así que esa es otra característica. Y sobre el asunto de que no quiere venir a Honduras, yo te diría que no es una negativa
cerrada, porque esa posición, que es una posición relativamente cerrada o relativamente abierta, permite que una delegación de funcionarios hondureños vaya a Estados Unidos y se reúna con los funcionarios propios que tiene que tener la administración Biden para tratar estos temas. Lo que no quieren es que vengan aquí y se saquen una fotografía aquí con los funcionarios del gobierno de turno. Y específicamente hay una mención específica para el presidente de Honduras y es conocido la condena, la situación que tenemos del hermano en las decisiones que ya tiene sentencia y penalidad, el hermano y otros juicios que están abriendo otros frentes y otras relaciones de la política con la narcoactividad. Ahí te voy a dejar para la introducción tuya, que tiene todas estas dimensiones y algunas más que pudiéramos señalar. Bueno, llama poderosamente la atención este elemento, que no vienen por asuntos estrictamente de estrategia, que en los próximos días habrá una reunión, seguramente ya pactada en Washington o bien en otra ciudad de los Estados Unidos, con el antecedente que hemos escuchado hoy en Guatemala, que ya abre esa posibilidad de manejo de recursos, no solamente, don Ricardo, a nivel de organismos no gubernamentales, sino que esa posibilidad de tener la participación del Estado en algunas actividades puntuales, en ese marco de expansión y desarrollo que quiere Estados Unidos para el Triángulo Norte, reiterando, expuesto hoy en Guatemala. Vamos a esperar qué pasa en las próximas horas en El Salvador. ¿Con qué agenda debe llegar Honduras para un beneficio que no solo nos permitirá agachar la cabeza y hacer lo que ellos quieran, sino también tener la dignidad de proponer? Bueno, yo creo que atacar las causas de la migración en Honduras descansa sustancialmente en una forma mayoritaria de qué propuesta es la que presenta Honduras. Y cuando hablo de la propuesta que presenta Honduras, ahí hay tres actores posibles, potenciales, que son sociedad civil, empresa privada y gobierno. Evidentemente, el orden que te he dado lo he hecho a propósito, porque yo creo que es una posición estratégica en el sentido de decir, bueno, no queremos nada con el gobierno, vamos a entendernos básicamente para atacar las soluciones internas de las causas y de los efectos, porque es cierto que hay que atacar las causas, pero también hay que atacar la gente que vuelve deportada, la gente que vuelve voluntariamente, la gente que trabaja en Estados Unidos y se quiere retirar en Honduras porque ya tiene una pensión en dólares, etcétera, etcétera. O sea, que ahí hay causas y efectos tanto para el país de origen como el país de destino. Evidentemente, en el país de destino lo primero que hay que hacer es cubrir la demanda laboral, la búsqueda de talento, porque no todo es mano de obra asalariada, hay también profesionales y hay gente de capacidades técnicas, enfermería, gente que maneja el campo de turismo, gente que maneja realmente construcción. O sea, hay sectores económicos en Estados Unidos que si no se tiene migración nueva todos los años, esos sectores sufrirían o tendrían que crecer a un nivel de crecimiento menor o realmente perderían calidad y perderían crecimiento cuantitativo. Como por ejemplo estoy pensando en el sector de la construcción, al extremo que en algunos sitios, si no se emplean asalariados recién llegados al país, los costos de la vivienda serían mayores. Y evidentemente un costo de la vivienda mayor en un financiamiento de 20 o 30 años se vuelve una cantidad relativamente significativa en términos de lo que tiene que invertir el que compra la vivienda. O sea,
estamos hablando de situaciones críticas que si no se tienen, Estados Unidos también sufriría. Yo creo que esa posición de que la migración la necesita Honduras, para desarrollarse y la migración la necesita Estados Unidos para seguirse desarrollando. Y sobre todo ahora que se está recuperando de la situación del COVID, que están hablando de un crecimiento anual mayor del 6%, más los programas estos de inversión pública inspirados un poco en el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, en el sentido de la inversión que se va a hacer para modernizar toda la infraestructura de Estados Unidos, que la lista ahí se está ampliando cada día más, no es solo puentes y carreteras y puertos. Sí, don Ricardo. Sí, don Ricardo, ¿y cómo aprovechar esta oportunidad que si se lleva de una manera ordenada puede ser de provecho para el hondureño, en este caso el guatemalteco y el salvadoreño, que tiene certificado de ser muy buen trabajador, la mayoría de ellos, y que lleguen de una manera legal con programas que, por ejemplo, Canadá los ha implementado con trabajadores agrícolas, que los lleva a sembrar pinos, que los lleva a fortalecer la foresta Canadá. ¿Puede entrar en este programa de expansión que aspira a tener Estados Unidos post-COVID a llevar migrantes legales? Mira, déjame darte una ampliación en ese enfoque que estás teniendo. Mira, cuando estamos hablando de los países del Triángulo Norte, evidentemente estamos hablando de Honduras, El Salvador y Guatemala. El punto de entrada hacia Estados Unidos, evidentemente, es México. Si tú no pasas por México, estoy hablando de una migración por tierra. Si tú no pasas por México, no puedes entrar en Estados Unidos, porque México es el país que tiene frontera con Estados Unidos. Ahora viene el punto. Estados Unidos, recientemente en tiempos de Trump, y eso venía caminando desde antes, se firmó el tratado trilateral, que es el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Cuando tú llegas a ese punto, empieza a tener un enfoque ya un poquito más amplio del comercio de esos países. Y ahora viene el punto, con China. Y en China tiene una situación muy peculiar. El 20% de las exportaciones chinas que se hacen a Estados Unidos la hacen empresas que tienen inversiones norteamericanas en China, y que ahora con este forcejeo que hay entre China y Estados Unidos, y Estados Unidos buscando a Europa de aliado para enfrentarse a la expansión china, que definitivamente está haciendo todos los esfuerzos posibles por expandirse en América Latina, y la presencia mayor la tienen en algunos países, pero para nosotros la más significativa es la que tenemos en Centroamérica, el famoso estadio de Costa Rica, y lo que está haciendo El Salvador con los chinos. Recientemente inclusive acaban de recibir una donación de vacunas, etcétera. O sea, hay un juego geopolítico de supremacía china versus supremacía Estados Unidos hegemónica. Si lo quieres ver, es una lucha imperialista, pero es una lucha de inversiones, es una lucha donde pongo el dinero que quiero invertir en fuera de Estados Unidos. Y ahí viene el punto. Las industrias que se van a ir de China, la posibilidad es que vengan y se instalen en los países del Triángulo Norte, para que entonces puedan beneficiarse de la proximidad del mercado físico con México, Estados Unidos y Canadá, y puedan exportar a Estados Unidos sin el costo ese tan largo de transporte que va de China hacia atravesar todo el Atlántico o irte por el Ártico, que todavía es más complicado. O sea, estamos hablando de un problema que a lo último lleva a la confrontación de China con Estados Unidos. Muy bien, está con nosotros el especialista en temas migratorios, Ricardo Puerta. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos esta noche al banquillo con el especialista en temas migratorios, Ricardo Puerta. Desde la administración del presidente Trump se mantenía esa lucha hegemónica entre Estados Unidos
y China. Se continuó ya en la administración Biden hasta llegar a estos escenarios que me plantea don Ricardo, de buscar una especie de repatriación de capital, de pronto no a la gran nación del norte, sino buscar que los mismos se desarrollen en otros países de la región. ¿Habrá esa capacidad de respuesta efectiva por parte de los aliados de Estados Unidos aquí en el hemisferio occidental para suplir su mercado? La respuesta es sí, y te voy a dar un ingrediente que es significativo. El error de Trump fue pensar que eso lo podía hacer solo desde Estados Unidos y se puso en una posición inicialmente un poco contestataria y después hasta despectiva con los aliados europeos, hasta el extremo de que prácticamente hasta el final de su mandato llevaba una imagen de que él no necesitaba tener una relación multilateral para mantener la hegemonía de Estados Unidos, sino que era bilateral, era Estados Unidos y el resto del mundo. Evidentemente eso es falso y en el caso de Biden lo primero que hizo fue mandarle un mensaje a las naciones europeas de que se iba a recuperar la situación de aliado y de socio que se tenía con las naciones europeas y que Biden había realmente erosionado o eliminado o puesto en duda de que eso era beneficioso para el futuro de Estados Unidos. Eso Biden lo ha recuperado ya, por lo menos en términos de actitud. Evidentemente ahora hay que ponerlo en términos militares, hay que ponerlo en términos de comercio, hay que ponerlo en términos de cultura, etcétera. Y ahora con el COVID, etcétera. O sea, hay oportunidades para entrar. Aquí lo importante es cómo Honduras, para señalar específicamente en el país donde vivimos, pero esto puede ser válido para El Salvador y Guatemala, cómo se van a preparar en caso de que esas industrias que hay en estos momentos en China vinieran a los países de la región. Y evidentemente en los países de la región hay distintos atractivos. No es lo mismo invertir en tal producto en Guatemala que en Honduras. O, por ejemplo, la característica que tiene la maquila hondureña no es la misma característica que tiene la maquila salvadoreña, etcétera. O sea, ahí tenemos que ver cuáles son las singularidades y las ventajas comparativas y las necesidades comunes que tienen los tres países de la región en términos de inversiones. Puede ser que en algún tipo de inversión lo mismo da un país que otro, pero para otro tipo de inversión sí hay diferencias significativas y ventajas, más las que puede hacer el Estado. Y ahí volvemos de nuevo. No se puede hacer un plan Biden en Centroamérica con el planteamiento que diga no quiero hacer nada con el gobierno. Evidentemente, a lo mejor están diciendo no quiero hacer nada con el gobierno de turno, pero si hay elecciones y salen otra gente, yo estoy dispuesto a negociar un plan Biden para el nuevo gobierno hondureño. Y yo creo que el nuevo gobierno hondureño, en las distintas facciones que hay empujando para llegar al poder, deberían hacer un planteamiento de este tipo para saber en qué consiste la propuesta que tiene cada uno de los grupos que potencialmente pueden llegar al poder. Eso no se está haciendo. ¿Y cuál es hasta entonces, este momento lo que se está haciendo es defensivo? Sí, ¿y cuál es entonces esa ruta que usted con su experiencia recomendaría para acercarse, para intentar ir creando un escenario válido para que a los políticos con opciones de gobernarnos a partir del próximo mes de enero del 2022 les abran las puertas o por lo menos que se les escuche? Porque lo que en reiteradas ocasiones hemos venido oyendo de quienes desean invertir aquí en nuestro país, incluso la misma empresa privada nuestra, es que no tienen reglas claras, que necesitan un Estado de Derecho que les garantice sus inversiones. Bueno, ahora el problema que tenemos es que tenemos hasta una imagen del narcoestado, pero gracias a Dios hay unas elecciones y evidentemente el presidente actual no está, por lo menos oficialmente, de candidato para reelegirse. Hay facciones políticas dentro de su mismo partido que están más propensas con él y otras que están contrarios a él. En ese sentido, yo creo que el gobierno que hay en estos momentos
debería de aceptar la idea de que el próximo gobierno no van a ser ellos, pero deberían de dejar las condiciones más propicias para que el que gane tenga una situación donde ya se ha limpiado lo posible los lastres que se han creado, que algunos de ellos son históricos y otros de ellos están agregados por el grupo dirigente que tenemos hace, no sé, 8 o 12 años, dependiendo a quién le pregunte en el poder. O sea, aquí tenemos un problema de legado y tenemos un problema de arranque de una nueva era. Ahora, las distintas facciones, movimientos políticos, que básicamente son 3, que tienen la posibilidad de llegar al poder ejecutivo, ya deberían de estar formulando consideraciones, propuestas, y que inclusive se pueden negociar en una forma informal y hasta cierto punto no secreta, pero no necesariamente en discusiones públicas. ¿Y qué piensa cada uno de los 3 candidatos que puede llegar a tener el Ejecutivo? ¿Y cómo reaccionaría a las distintas modalidades que tiene la propuesta del Plan Biden? Porque algunos favorecen más la inversión extranjera, otros favorecen más la inversión privada, el local, combinación, híbrido, la inversión del Estado. O sea, ahí hay distintas filosofías políticas de Estado en el sentido de cómo se van a manejar las inversiones extranjeras y nacionales con respecto a las relaciones bilaterales que vamos a tener con Estados Unidos. Los últimos Entonces, yo años... creo que sí hay una oportunidad. Sí, don Ricardo, los últimos años el común de la región fue llegar con posiciones casi conjuntas, hablando entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero esto en los últimos años se rompió. Ya las peticiones, bueno, el presidente Bukele, para citar al gobernante salvadoreño que se reúne ya en cuestión de horas con Ricardo Zúñiga, va a tener su planteamiento y él incluso ha dicho que él va a pedir por El Salvador. Seguramente lo mismo planteará el presidente Yamatei e igual ruta le tocará llevar a Honduras. ¿Dificulta esto por el tema de las peticiones conjuntas que fueron comunes en el pasado? Mira, el hecho de que los países tengan singularidades no quiere decir que no tienen una agenda común. La primera agenda común que tienen estos países es que todos los migrantes, vamos a decir el 90% de los migrantes que hay en estos países, ¿a dónde quieren llegar? A Estados Unidos. Ahí ya tenemos una agenda común. O sea, independientemente de que si te vas por avión, si te vas legalmente, si te vas con visa, si llegas ahí te metes en visa de turista y después la dejas vencer, independientemente de la legalidad que eso tenga, lo cierto es que el migrante que hay en este país, con excepción evidentemente de los que hay en estos momentos en España, que dice que ya están habiendo alrededor de 150,000, pero comparado la diáspora hondureña en Estados Unidos, en estos momentos yo me atrevería a decir que ya es alrededor de 1.500.000 personas, de los cuales 980,000, 1.000.000 han nacido aquí y el resto se ha procreado allá. ¿Qué quiere decir? Que los hondureños están empezando a tener hijos nacidos en Estados Unidos y eso le da otra situación legal para normalizar una situación legal migratoria permanente en el país, porque el hijo es ciudadano americano. Entonces, desde ese punto de vista, eso se aplica por igual a los guatemaltecos y se aplica por igual a los salvadoreños. Y el otro punto, esto yo lo quiero señalar porque se está tapando el sol con un dedo en este sentido. De todas formas, la mayoría de la gente de esta región que se mete en Estados Unidos son mexicanos. Eso no lo olvidemos. O sea, que querramos o no, nosotros tenemos que mirar hacia el norte, mirando primero a México y desde México mirar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los migrantes que entran en Estados Unidos de esta región son mexicanos. Aparte de que hay una relación histórica de México con Estados Unidos, para bien o para mal, pero que hay la comunidad mexicana en Estados Unidos tiene historia. Es más, tiene una geografía específica. La mayoría de la primera ciudad que se inventó en Estados Unidos
no la inventaron los colonizadores ingleses, la inventaron los colonizadores españoles, que fue San Agustín. Y cuando tú comparas Texas con la Florida, estás comparando dos estados que tienen gran presencia latina, pero que tienen una visión diferente de lo que significa ser americano en Estados Unidos, Cuban American, Texan American. O sea, estamos hablando de cosas distintas, pero que forman parte de una cultura que no es inglesa y que forma parte de nuestra historia latina. Muy bien, está con nosotros don Ricardo Puerta esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nosotros, don Ricardo Puerta. ¿Le sigue molestando a las administraciones estadounidenses? Si nos quedamos con las dos últimas, lo polémico que era el presidente Trump y ahora un hombre mucho más moderado, el presidente Biden, pero sigue con esa visión de frenar las caravanas, de detener a la mayor cantidad de ciudadanos que llegan indocumentados a los Estados Unidos. Y una prueba, don Ricardo, la registrábamos hoy en un estudio que compartíamos. Marzo, el mes que recientemente concluimos, es el de la mayor cantidad de detenciones en los últimos 10 años. Más de 170,000 indocumentados fueron aprehendidos por la autoridad estadounidense. Seguramente la mayor cantidad de ellos mexicanos, como ya me señalaba, pero una cantidad muy significativa de hondureños están detenidos y sujetos a una deportación que es inminente. Fíjate, ahí tenemos un fenómeno que hay que analizarlo. Trump logró hacer los acuerdos bilaterales que declaraban a estos países tercer país seguro. Y el primer país que hizo ese acuerdo bilateral fue con México. Y México fue obligado, por lo menos desembocó, vamos a no entrar en detalle, pero desembocó en un programa que se llamó Quédate en México, Stay in Mexico. O sea, quédate en México en estos momentos, y esto es un estimado que yo no tengo los datos, pero si me dejas hacer una hipótesis plausible, quiere decir que una vez que yo tenga la evidencia, ¿cómo van a ser los hechos que encontraste? Yo te diría que México en estos momentos fácilmente tiene en su territorio de 500,000 a 1,000,000 de personas que quieren entrar en los Estados Unidos y no son mexicanos. Oye, esta, y no son mexicanos. Y eso es lo que está provocando la crisis aquí. Ahora, vamos a entrar en plan Biden. Biden, por primera vez desde Clinton, está tratando de combinar en la frontera física de Estados Unidos con México una solución que al mismo tiempo que dé seguridad de frontera a los Estados Unidos, tenga un trato humanitario con el migrante que llega. Ese planteamiento nuevo no ha logrado todavía la fórmula, pero está logrando crear situaciones de recepción para cada tipo de inmigrante que llega. Menores no acompañados, que ahí hay un montón de modalidades, madres solteras, gente de la tercera edad, gente económicamente activa entre 20 y 35 años, solos, unidades familiares completas. O sea, todas estas modalidades de gente llegando a la frontera. En la frontera no habían facilidades físicas para decir, este tipo de gente lo vamos a meter en este tipo de local, este tipo de gente lo vamos a meter en este tipo de local, etcétera. Cada tipo de gente en un local diferente por razones de necesidades propias que tenía ese subgrupo. Eso se está haciendo por primera vez, pero donde está, a mi modo de ver, el error es creer que lo que está haciendo tiene que ver con migración laboral, con cambio climático, con los huracanes, con corrupción. No. Lo que está haciendo tiene que ver con reunificación familiar. ¿Por qué? Porque son muchachos que son adolescentes, menos de 18 años, menores de edad, y normalmente la mayoría de ellos está entre 14 y 17, que los están pasando de hards, entrar en Estados Unidos, porque cuando llegan a la frontera física, donde hay un chequeo, una corte de migración, están solos.
Y es mentira que han viajado solo desde Honduras. Cuando llegan allí, el adulto que lo está acompañando le dice, ahora vete solo. Inclusive a veces si no tienen un adulto con ellos, el coyote que hizo el negocio lo acompaña con algún cliente y cuando llega el cliente ya a la frontera de México, le meten un papelito a veces en el mismo bolsillo que es la persona que está allá que pudiera recibirlo, que no necesariamente no son los padres, pero a lo mejor es el vecino y a lo mejor es el padrino. Pero lo más interesante, y ahora viene una propuesta que no se está haciendo, esa gente deberían de ser localizados desde que salen de Honduras. Y es posible. Para que entonces, mientras que están en la travesía, Estados Unidos logre identificar los padres, porque los padres están en Estados Unidos. Estos muchachos parece que son huérfanos, pero tienen padres migrantes vivos en Estados Unidos. ¿Y esto cuánto tiempo? Sí, ¿y esto cuánto tiempo lo puede sostener la administración Biden de estar permitiendo? Porque sí han llegado y grandes cantidades, sin precisar un número, don Ricardo, de ciudadanos hondureños inclusive, que estaban en la frontera sur, ya han ingresado a los Estados Unidos, se busca la reunificación, pero no todo el estadounidense está de acuerdo con esta política y esto podría en algún momento generar conflicto y agravar mucho más la situación para muchos que ahí continúan en diferentes países del mundo armándose para viajar ahora en caravana. Bueno, mira, en la práctica yo te diría que ese es el talón de Aquiles de la política de Biden, donde está cometiendo a mi modo de ver un error que es soluble, porque realmente en general la administración Biden tiene la simpatía de la opinión pública, 2/3 a favor y 1/3 en contra, más o menos, te estoy dando un número redondo. Pero con respecto al manejo de la frontera, no, ahí tiene un punto negativo y solamente el 1% está diciendo que lo está haciendo bien. Entonces, a mí me parece que por tratar de justificar todo el esfuerzo de cooperación que ha habido de Estados Unidos, están dándole importancia a los ciclones, están dándole importancia a la corrupción, al cambio climático, y lo que hay que darle importancia es, señores, aquí en estos momentos en Honduras hay 650,000 ninis cuyos padres están en Estados Unidos y se llaman ninis aquí porque no quieren ni trabajar ni estudiar y están esperando la primera oportunidad migratoria para irse, aunque sea por tierra irregularmente, con coyotes irregularmente, pero que en la práctica lo que quieren es estar con sus padres. Y esto le beneficia a Estados Unidos porque estos muchachos es sangre nueva y Estados Unidos puede llegar a enfrentar una situación como la que ya tiene Japón y como la que va a tener Alemania, en el sentido de que envejece la población, ya no nacen tanta gente ni siquiera para sustituir al padre y a la madre. Entonces el crecimiento tendría que ser de la población tendría que ser por lo menos 2.1 y ya eso ni se tiene. Y el otro punto, si no se tiene nueva sangre en Estados Unidos para trabajar, el seguro de retiro, de jubilación, una vez que llegue al año 30, 32, 35, es incosteable, porque no va a haber la suficiente gente que contribuye para pagarle a los jubilados, porque hay muchos viejos. Y con la mejora de salud que tiene Estados Unidos, la gente va a vivir más años. Entonces, en vez de retirarse a los 65 años, hay que ponerle que se retiren a los 75. ¿Por qué? Porque no va a haber jubilación para todo el mundo. Fíjate los problemas que está teniendo la migración cuando se mira desde un punto de vista del desarrollo del país. ¿Y cómo puede subsanar este conflicto la administración Biden? Porque recordemos que apenas tiene unos meses, 2 meses y ya para cumplir el tercer mes. Y esto se le puede volver mucho más complejo. Yo te diría, a ver, para poner un corte, en los primeros 100 días no puede solucionar el problema. Pero lo que no puede seguir haciendo es esto que está haciendo, porque la gente que está pasando la frontera no llegó ayer. La gente que llegó ayer está en la cola. Esa gente lleva meses y algunos de ellos hasta más de un año en México esperando esta situación. Y la pregunta es,
¿Cuándo llegaste a México? Y yo, sin tener los datos, te diría que la mayoría de esa gente tiene más de 6 meses de haber llegado a México y quizás a veces varios años. Tengo datos aislados de que algunos de ellos llevan 2 años y pico. Bueno, y aquí hay un elemento, perdón, don Ricardo, y aquí hay un elemento que también ha surgido en las últimas horas y se ha verificado desde los Estados Unidos mexicanos, aun y cuando se habló de derogar varias de las políticas migratorias del presidente Trump. México está experimentando hoy mismo, seguir siendo un tercer país seguro. Escuchábamos quejas a través de HRN de ciudadanos que ya ingresaron a suelo estadounidense y les dicen que los van a trasladar a California, pero es a Baja California. Es decir, sigue esa conectividad de un tercer país seguro. Bueno, yo estoy hablando de que realmente dejen entrar a esta. El único tercer país seguro para los migrantes es Estados Unidos. Todo lo demás es propaganda política. Y además de eso, ninguno de los países que han declarado tercer país seguro, que son países de tránsito, son seguros, porque son de tránsito. O sea, nadie se va de Honduras con la idea, a lo mejor en el camino cambia de idea y se queda en México, pero cuando sales de aquí lo que quieren llegar a Estados Unidos. Y si se enteraran quizás de algunas oportunidades que hay en el norte de México, que ahí hay un tipo de industria distinto, porque el sur de México se parece mucho a Honduras, pero no el norte. El norte se parece más a Estados Unidos desde un punto de vista económico, industrial, producción, servicio, desarrollo, la cantidad de gente que trabaja en distintos servicios que se necesitan de la gente que tiene buenos salarios, porque ahí el nivel de clase que predomina es clase media. El punto aquí fundamental es este. Tenemos que empezar a resolver el problema migratorio de Estados Unidos, no en la frontera, sino desde aquí, desde los países de donde sale el migrante, para que una vez que salga de aquí vaya programado ya, y cuando llegue a la frontera no sea un problema. Eso evidentemente todavía no tienen respuesta, pero hay que empezar, porque resolver esto con la presión que se tiene en la frontera es entrar en un juego político que lo que proviene es perder por relaciones públicas, porque ninguna de las cosas que se están haciendo en la frontera es permanente. A nadie le gusta vivir en una frontera. La gente está pasando la frontera para meterse en Estados Unidos e instalarse donde están sus familiares. Ese es el concepto clásico. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en temas migratorios, Ricardo Puerta. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo esta noche con don Ricardo Puerta. En el tema de los hondureños que ya están en Estados Unidos con un permiso de trabajo temporal, el famoso TPS, con estos cambios que está experimentando la administración Biden, que ya ha favorecido con TPS a venezolanos, se estudian otros casos, los soñadores también ya han sido considerados. ¿Qué futuro les espera? ¿Una residencia permanente? ¿Camino de una ciudadanía? Lo que acaba de decir es la solución. O sea, lo que sea temporal, pasarlo permanente. En el sentido de que el primer paso no va a ser darle la ciudadanía, pero el primer paso puede ser darle la residencia, sin tener que salir de los Estados Unidos para tramitarla. Y que eso se puede hacer ya por ley. En ese sentido, eso sería los primeros 5 años de residencia, los 3 últimos años, si piden la ciudadanía, el 8º año se le puede conceder la ciudadanía. El otro punto que no hemos señalado, no tengo estadísticas, pero yo diría que en estos momentos deben haber alrededor de 5,000 personas de origen hondureño en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esa gente tiene un tratamiento especial para ellos y su familia. Ese otro grupo que no has mencionado. Y evidentemente tepecianos, soñadores, tepecianos alrededor de 44,000, soñadores de origen hondureño, soñadores, y que tienen 53,000 hijos nacidos en Estados Unidos. 44,000 tepecianos de origen hondureño
tienen 53,000 hijos nacidos en Estados Unidos, las últimas estadísticas que tengo de hace 2 años. Soñadores, alrededor de 14,000. Soñadores, ¿quiénes son? Hondureños nacidos aquí que se fueron muy chiquitos, infantes de Estados Unidos, ilegalmente. Ahora son profesionales, hablan inglés perfectamente, culturalmente son gringos, tienen cierta añoranza con Honduras, pero la conocen a través de la nostalgia de sus padres, pero no han venido aquí. Pero es interesante, ahí hay un potencial enorme para crear un sistema público bilingüe en Honduras, utilizando a los soñadores, que son personas que manejan el inglés perfectamente y que son gringos de cultura y que tienen añoranza con la patria hondureña. Yo creo que eso hay que aprovecharlo en ambos lados. Y para una legalización de ellos, ¿deberá intervenir el Estado de Honduras o esta ya es una acción que está mucho más dejada en manos de la administración Biden? Yo creo que el Estado de Honduras y el Estado de Estados Unidos tienen que intervenir para eso, porque son gente que a lo mejor pueden tener algún programa público que sea enteramente de ellos en Honduras, aunque sea temporal por 2 o 3 años. Una especie de cuerpo de paz hondureño que viene aquí y hace un trabajo en beneficio de la administración gringa, pero al mismo tiempo beneficia a Honduras. O sea, aquí hay un potencial y hay que mirar esto con una diversidad. El otro punto, ya en Estados Unidos hay hondureños que tienen hijos nacidos en Estados Unidos y tienen nietos nacidos en Estados Unidos. Ese grupo es importantísimo para definir la próxima política de Estados Unidos con respecto a Honduras y de Honduras con respecto a Estados Unidos. Eso evidentemente lo desconoce. Es más, en el censo que se está haciendo para definir quiénes son los electores de Honduras, ni siquiera se puede estimar de cuál es la población de hondureños que vive en Estados Unidos. Y vamos a tener ese boquete, pero los que manipulan aquí quieren hacer fraude electoral, quieren dejar ese vacío para poder trabajar con esas cédulas como le dé la gana. Sí, don Ricardo, ¿cómo aprovechar coyunturas que se están presentando? El caso de Ricardo Zúñiga, que es un hombre con mucho conocimiento de la política nuestra y un cercano al secretario de Estado, Anthony Blinken, para lograr ese acercamiento de un hombre que de diplomacia resalta esa negociación encomendada por el presidente Obama con su tierra natal, Cuba. ¿Cómo tener un manejo adecuado con un interlocutor como Ricardo Zúñiga? Definitivamente es un hombre de experiencia, definitivamente es un hombre que hizo un papel extraordinario en beneficio de Estados Unidos y con aceptación en el ambiente cubano. Porque si eso lo hace un gringo, no tiene tanta simpatía como que lo hace un latinoamericano que no sea cubano, porque ahí no se puede poner un cubano exilado a hacer esa negociación, porque eso tiene implicaciones políticas a primera vista. Entonces, desde ese punto de vista, están abriendo realidades que se presentan a la administración Biden, que en ese sentido Trump ni las pensó, ni les prestó atención. Pero como este señor Biden tiene una visión distinta del capitalismo de Estados Unidos, que quiere crear un nuevo paradigma, que se haga historia con ese nuevo paradigma y que triunfe con la competencia china. Estamos hablando de un juego geopolítico nuevo, con actores nuevos, inclusive como uno de ellos, como Ricardo Zúñiga, que sin duda es un político extraordinario, probado ya, que sabe negociar con el régimen cubano. Don Ricardo, ¿y qué tanto ayudaría a fortalecer aún más la relación en caso de que se logre ya tener un embajador aquí en nuestro país? Si revisamos, hemos pasado ya muchos años sin tener el embajador de los Estados Unidos acreditado aquí en Honduras. Esa es la respuesta política visible para la situación difícil de interacción que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno actual de Honduras. Yo te diría que el embajador, si viene, va a venir después de las elecciones de Honduras. Y ahora lo que va a producir más inestabilidad de inmediato es la famosa lista Engel, porque ahí van a salir gente
que después de las primarias aparecen como candidatos en distintos partidos y están manchados con el lavado de dinero, la narcopolítica y el narcoestado. No solo en el partido de gobierno, sino también en partidos de oposición. Es decir, que esta lista puede dejarnos sin muchos aspirantes a cargos de elección popular, o más bien sin el derecho que muchos aspirantes a cargos de elección popular puedan ingresar a los Estados Unidos, incluso corren el riesgo que muchas de sus fortunas se congelen. El argumento en contra diría que puede crear también lo que le llaman la imagen de la víctima y la gente votar por el candidato que fue victimizado por los gringos imperialistas, colonialistas que quieren venir aquí a mandar en nuestro país, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Eso tiene dos caras. Yo creo que la segunda cara que te estoy diciendo no va a ser la mayoritaria, pero sí va a tener algún tipo de seguidores en ese sentimiento y con esa actitud. Advierte sorpresas, tomando como referencia las publicaciones que hemos tenido del pasado, en donde ya le ha pasado factura a expresidentes, a funcionarios públicos, hablando de Honduras, que es el caso que nos interesa. Mira, yo te lo voy a poner en una imagen nada más. Yo creo que si el presidente de Honduras no estuviera en el poder, una vez que esté en la llanura, tiene facilidad para ser extraditable. Entonces, con ese ejemplo te estoy respondiendo la pregunta que me hiciste con otros que no tienen la fuerza que él tiene. No es que yo lo desee, pero evidentemente ya están empezando a verse grupos en Estados Unidos y en Honduras que están pensando en la extradición del actual presidente, o una vez que deje la presidencia, o inclusive siendo presidente. Y el punto es hasta qué momento la fiscalía va a ser sorda, ciega de lo que está oyendo que viene de las cortes de Manhattan, porque en casos más pequeños y en casos que han sucedido en otros países, esas personas han sido procesadas por lo menos a nivel interno, pero aquí ni se oye. Muy bien, le agradezco, don Ricardo. Feliz noche. Igualmente, gracias una vez y siempre a la orden. Don Ricardo Puerte, experto en temas migratorios, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.